Bueno, estaba en una entrevista hace un par de días y fue con un líder comunitario y él me dijo que yo le pregunté cómo puedo aprender más, como en general, y él dejándote enseñar, me dijo como así. Entonces, no sé, eso es algo que creo que es, ha sido clave para mí. Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Rebecca Cox. Ella se mudó sola cuando tenía 16 años, desde Estados Unidos hasta España para estudiar por 2 años y ahora es fundadora del proyecto OLAS. Es un proyecto social que emplean a madres de la ciudad de Guatemala para que den clases de conversación en español. Esto le da a las mujeres un ingreso mucho más seguro que les permite trabajar mediante su celular. Todas las semanas comparto el detrás de escena y lo que voy aprendiendo en el correo semanal. Búscalo en tienequehaberalgomás.com/correo. Y ahora sí, vamos con la historia de Rebeca. Hola Rebeca, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy contenta de tenerte. ¿Dónde estás hoy grabando esta conversación? Yo estoy sentada en mi salón en Antigua Guatemala. Bien. Eh, Rebeca, quiero que empecemos con ¿qué es para vos el éxito? Me encanta la pregunta. Eso ha sido como em, una investigación de, bueno, toda una vida y especialmente en los últimos años, porque yo creo que em, cuando empecé olas y tal vez antes también cuando estaba estudiando en la universidad y en el instituto, creo que mi definición del éxito fue bastante como tradicional, como poder ser, poder como ser una persona que la gente diría, esta persona sí tiene, tiene pisto, es inteligente, le ha ido bien en la vida, no ha cometido ninguna mulada, como sí, la imagen como tradicional, por así decirlo. Pero conforme vayan pasando los años y me profundizo más en mi trabajo que hago aquí, también temas personales también me han ido enseñando de que am, hoy en día yo veo am, al éxito según dos cosas, según mi fe, porque soy una persona cristiana, y también según como las relaciones que logro tener en mi vida. Entonces, defino como si estoy amando bien al prójimo y si estoy creando una comunidad em, em, como profunda, y siendo una persona que las personas, bueno, que saben que podría ser alguien que les ayude, ¿verdad? Y no solamente la gente con la cual trabajo en el programa, sino mis vecinos, ¿va? Mis amigos. Entonces, así defino el éxito. Y es un poco radical siendo una gringa, es un poco radical que, que eso haya sido mi definición del éxito, porque en los Estados Unidos así no pensamos. ¿Qué rol tiene la fe para vos en tu vida? Tiene el rol más grande, más complicado, porque, bueno, para mí, yo no crecí en un hogar cristiano, pero yo poco a poco me iba dando cuenta de que algo en este libro viejo, algo ahí tenía como, había una sabiduría, una certeza ahí muy, muy profunda. Entonces, para mí la fe, yo voy a la iglesia, yo hago
todas las cosas que deben hacer los creyentes, pero para mí lo esencial es como tener como una esperanza loca en que Dios pueda hacer cualquier cosa en cualquier momento y también intentar seguir el patrón que nos ha dado Jesús como su vida y no para no como complicarlo más. Entonces, para mí es como, ya, es medir mi valor acorde con lo que, como Dios me ve. Sí, pues lo podría decir así. Como las cosas que Dios valora, y yo tengo que valorar estas cosas y debo medir a estas cosas, como no mi inteligencia, no mi riqueza, no mis, em, mm, como el puntaje que saco en un examen, ¿verdad? Sino mi corazón. Así, para no dar muchas vueltas. Ok. ¿Por qué elegiste Guatemala para el proyecto OLAS? Sí, es una historia un poco larga, pero básicamente para empezar, yo siempre tuve un, un contacto con Guatemala, más o menos, como am, mi estado se llama Maine, está en el noreste, para los que no saben, es un estado muy rural y no es, no es conocido por ser muy internacional, por tener mucho contacto con el resto del mundo, es bastante tranquilo y nosotros no, ya, solo rural, va. Entonces, pero sí hay una organización grande que trabaja en Guatemala con la gente que vive alrededor del basurero de la zona 3 de la ciudad capital. Y yo desde muy pequeña supe de eso, como fui muy ignorante, obviamente, como la mayoría de las personas cuando estamos como conociendo a otro país, ¿va? Pero sí siempre escuchaba estas historias y hasta creo que tengo un quetzal que me dieron cuando yo tenía como 5 años, algo así. Todavía está en mi cuarto. Entonces, eso siempre como existía en mi imaginación, en mi conciencia, pero em, se fue creando la idea de olas por otras experiencias y después contacté a esta ONG o como un rama de esta misma ONG y otras ONGs también contacté en otros países, pero quise saber si iban, como si verían útil un proyecto como OLAS, ¿verdad? Y es como hizo un clic inmediatamente con el proyecto de mi estado que había desarrollado y ahora es mucho más grande que mi estado, pero ahí hizo el clic y fue como una casualidad más que nada, Ok, pero busqué donde podría ser útil. bien. Y ya, ya. ¿Por qué existe el proyecto OLAS? ¿Por qué existe? Pues ya, voy a seguir contando la misma historia un poco de lo que empecé, ¿va? Pero entonces siempre había escuchado de Guatemala, estaba en mi conciencia, nunca dije como, hay gente que tiene una historia de como 6 años, dicen, yo voy a ir a Guatemala para el resto de mi vida. No, yo no tengo esta historia, yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Pero yo con 16 años decidí hacer un año de como intercambio. Tuve la oportunidad de hacerlo en el sur de España. Yo siempre había sido muy interesada en los idiomas, en las culturas, en todo eso. Siempre quise poder comunicarme con gente de otros países y de otras como experiencias, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy importante eso. Y después me encantó tanto la experiencia allá estudiando en un pueblo español sin gente de mi propio país, aprendiendo el idioma, que dejé el high school como el bachillerato de los Estados Unidos y me metí en el bachillerato de España tiempo entero, tiempo completo, y me gradué del bachillerato
de España. Entonces, así aprendí mi español y con esta experiencia también formé una relación que fue súper clave para mi vida, que fue con mi mamá anfitriona, porque yo había perdido a mi mamá en este entonces hace como 6 años, fue cuando yo tenía 10 años. Entonces yo ahí empecé a ver que con ella la plática era como distinta. Pude desarrollarme más, no tenía miedo de decir algo como incorrecto por la compasión que ella me tenía. Y a la vez, en este segundo año en España, empecé a dar clases de inglés para poder generar un poco de dinero para pagar mis boletos, cosas así, va. Y ahí me di cuenta, wow, yo ni tengo mi diploma de bachillerato y la gente me está dando la oportunidad de enseñar inglés. Yo no tengo experiencia, no tengo nada, pero me lo están dando. Entonces, estas dos experiencias fueron muy claves para poder lanzar Olas, que empezó justo antes de la pandemia en 2020. Yo había empezado mi primer año de la universidad en Georgetown, en Washington, D.C. Y ahí también estaba trabajando otra vez de enseñar inglés, pero esta vez a familias recién emigrados desde Latinoamérica y la mayoría de Centroamérica. Entonces yo estaba trabajando, por ejemplo, con una familia de El Salvador. Perdón, que es una historia bien, bien, bien larga, pero creo que tiene más sentido cuando uno puede ver todos los pedacitos, ¿va? Pero ya, entonces por estas experiencias, trabajando como mi mamá anfitriona, enseñar inglés sin experiencia, después trabajar con inmigrantes de Centroamérica y también como interesarme de nuevo en Guatemala y esta región del mundo específicamente. De ahí surgió la idea. Contacté a varias ONGs. Al final, en Guatemala fue la conexión más como más sinérgica, se podría decir, no sé, como más perfecta. Y después pegó el COVID un mes después y se convirtió como, antes fue una idea y después como ya con COVID fue de una vez a la acción. Sí, sí. ¿Y cuál es la misión que ustedes tienen con Olas? Sí, sí. Eso tal vez hubiera sido bueno describirlo antes, pero lo que nosotros trabajamos en la zona 3 y parte de la zona 7, que son las comunidades que están alrededor del relleno sanitario de la ciudad capital de Guatemala. El relleno sanitario ha estado ahí durante, creo que 50 años en su forma actual, tal vez 60, y es un lugar muy, muy peligroso para trabajar porque no hay un proceso como desarrollado, organizado para manejar la basura que llega, pero hay una comunidad que depende de la economía de este basurero y lo han hecho durante también como desde que empezó el basurero en Guatemala. Y más en los años 70 y 80 por el terremoto grande que había aquí como en las 77, algo así, y también obviamente la guerra civil. El conflicto armado interno causó un montón de refugiados internos en el país, entonces mucha gente estaba huyendo de lugares de violencia o lugares también que habían sido destruidos, hogares destruidos del terremoto. Y así se fueron creando estos creo que se dirían como asentamientos. Entonces, como hay 23 comunidades específicas ahí que se crearon en distintos años y la gente ahí vive por necesidad financiera y porque el basurero, aunque es muy peligroso
en todos los sentidos y el pago es mínimo, ¿verdad? Siguen trabajando ahí porque no hay otras opciones que pueden encontrar. Hay muchos más como dinámicas en la comunidad, pero así es. Entonces nosotros lo que hacemos en este entorno es intentar dar otro ingreso, otro tipo de como ingreso a unas mujeres de la comunidad que quieran trabajar como maestras particulares de español. Entonces les damos un par de herramientas, les apoyamos para que den estas clases por medio de WhatsApp o Zoom, porque la mayoría de la comunidad sí tiene acceso a un celular, a internet. Y después también hacemos contactos en los Estados Unidos y en otros países donde quieren aprender español, ¿verdad? El marketing para atraer las estudiantes. Entonces así pueden generar otro tipo de ingreso, que en algunos casos es como su ingreso completo, en otros es como otra ayuda más encima de otras oportunidades o emprendimientos que tienen. Y sí, entonces intentamos tener como un apoyo así integral, pero nuestro enfoque es en el como inclusión económica. Sí. ¿Cuál es alguna de las historias de las mujeres que sea de tu preferida con olas? Que sé de mi preferida o como que Como alguna historia que te guste mucho de alguna de las mujeres que se involucraron con olas. wow, hay muchas. Una que es, bueno, hay muchas anécdotas, pero por ejemplo, hay una mamá que empezó con nosotros y nosotros no lo sabíamos, pero ella nunca había usado realmente un celular antes de esta forma. Yo creo que no tenía muchas. Ella estaba en sus años como 30 por ahí, entonces en esta época cuando ella era niña no tenía oportunidades de ir a la escuela. Entonces para ella, y la tecnología nos puede como agobiar a todos, ¿verdad? Um, pero para ella era algo difícil. Entonces, no lo sabíamos, pero en sus primeras conversaciones con sus alumnas, que por cierto quedaron como encantadas de conocerla porque es una persona muy, muy amable y cariñosa, pero su hija estaba como presionando el botón de audio en WhatsApp para que su mamá pudiera hablar. Entonces, sus ganas de participar, aunque no sabía nada de WhatsApp, de esta tecnología, y buscó medios de poder seguir adelante, ¿verdad? Y obviamente después, cuando nos enteramos de eso, le brindamos un poco más de apoyo y ya puede grabar sus propios audios y todo, pero tenemos mamás así que son luchadoras, sinceramente, son gente que me inspira a mí muchísimo por los retos que han encontrado, pero nunca se han rendido. Ujú. ¿Qué es algún cambio que hayas visto en estas mujeres que no te lo hayas podido imaginar desde antes? Sí, hay varios ejemplos, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto. Bueno, también no queremos tomar todo el crédito porque las mujeres, c- ellas son capaces de cambiar por sí solas y muchas veces ellas ya vienen con este nivel de como quiero superarme, quiero otra oportunidad. Y hay otras ONGs también en la comunidad brindando otros tipos de servicios. Entonces, pero de nuestra parte, lo que ha sido increíble ver es cómo puede abrir la mente
hablar con una persona de otra cultura. Como yo también tuve esta experiencia, ¿va? Como yo crecí en un lugar bastante aislado, pero la mayoría de la gente de la zona 3, por muchos factores, casi nunca salen de la zona 3 y muchos sí han hablado con extranjeros, han sido los extranjeros de ahí mismo, de como unas ONGs que tal vez ya han tenido contacto así, pero al tener una conversación con una persona que nunca ha viajado a Guatemala, tal vez una persona que nunca ha salido de los Estados Unidos y una mamá que tal vez nunca ha salido de la zona 3, eso para ellas es algo que les abre la mente a las posibilidades para sus vidas en otros sentidos. Y muchas hablan de eso, de que es muy chilero para ellas poder, bueno, como ya experimentar eso, como casi como viajar por medio de hablar con otra persona. Y también yo diría que el tipo de relación, porque ellas en esta relación son las maestras. Y yo diría que no es muy típico en sus vidas como diarios que ellas tengan la oportunidad de realmente enseñar, estar en esta posición de liderazgo y de autoridad cuando se trata de su cultura, su idioma, todo eso. Entonces, este autoempoderamiento que ellas pueden lograr es una relación sana y bonita. Creo que les agrada mucho eso y yo he visto como que como les ayuda en muchos sentidos como emocionales y de perspectiva, ¿verdad? Ya, Ujú. sí. ¿Cuáles crees que fueron algunas buenas decisiones que tomaron al principio para que el proyecto gane tracción? Uf, es una buena pregunta. La verdad, mucho fue casualidad. No sé, no es así. Pero la verdad es que sí fue bastante increíble cómo surgió todo, porque nosotros habíamos recaudado como $200 con un pequeño como fundraiser o levantamiento de fondos de como vender galletas o algo así, porque queríamos lanzar un proyecto piloto. Eso fue en enero, febrero de 2020. Entonces estuvimos ahí como emocionados para poder empezar algo, tener a como dos mamás con dos estudiantes. Yo también tenía una pequeña beca para poder ir a Guatemala el verano después del programa piloto, conocer mejor las mamás, servir en las ONGs que están y ver si el programa podría crecer a otro nivel. Y eso, la verdad, hubiera sido como el mejor camino, más sano, más lógico, como poco a poco, ¿verdad? Pero como pegó COVID de repente en estos próximos meses y todas cualquier otra ONG que en este momento estaba ofreciendo un tipo de servicio en persona o hasta como un tipo de ingreso en persona, como cosería, joyería, cosas así, tenían que cerrar. Y el relleno sanitario también se cerró por el tema de la salud. Entonces ya, y después habían como toques de queda mucho más extremos en Guatemala que en los Estados Unidos, que eran retos muy grandes para las personas que viven en condiciones así tan ah, como en un hogar de metal, como una champa, ¿verdad? Es muy difícil obedecer un orden de quedarse en casa, ¿verdad? Entonces todo eso tenía que ver y decidimos lanzar de una vez con la ayuda, con el apoyo de la ONG.
y según lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo me fui a Guate fue como un año, un año después de eso, un año después de eso por COVID. Entonces, tu pregunta era como, ¿qué hicimos bien al principio? Y no sé si eso se puede llamar hacerlo bien, porque yo me hubiera gustado hacerlo de otra forma, pero sí como respondimos a las circunstancias y no nos rendimos a decir, bueno, como ya estamos en pandemia, no se puede. Fue más como, ahora que hay esta pandemia, hay un estado de como más como de crisis para las comunidades, para todos, hay que hacerlo. Entonces, solo tuvimos un tipo de, de esperanza como loca y también naive, no sé cómo esta palabra en español, pero De ingenuidad. ingenuidad también de que no, lo vamos a hacer y ya, no, y ya. Así, creo que ya, no nos rendimos ante las circunstancias. En los proyectos de impacto social, para quien nos escucha que nunca estuvo involucrado con uno, hay que tener mucho cuidado porque hay como decisiones que os puedes tomar que después tienen como impactos secundarios que no te imaginabas. ¿Cuál dirías que es algún error que cometieron en Olas que hoy en retrospectiva digas lo hubiese hecho distinto? Uf, sí, 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 yo pienso un montón en este tema. Yo creo que la mayoría de ONGs, especialmente hoy en día, lo piensan. Bueno, em, es difícil, ¿verdad? Yo no sé si se podría llamar error o como parte del proceso de aprendizaje por las circunstancias, pero en un mundo ideal yo hubiera sabido un montón más de Guatemala y de Zona 3 antes de empezar. Y eso fue el plan original que no se dio por el COVID, pero eso también significa que yo cuando vine a Guate tuve mucho que aprender y ya tuvimos una organización desarrollada. Y también como un parte clave de eso es que yo creo que por el mismo hecho de que yo no pude venir físicamente a Guatemala antes de lanzar el proyecto, mi mentalidad acerca de cómo tienen que ser las organizaciones de impacto social, que se creció en un ambiente universitario de Washington, D.C., en vez de un ambiente real, que es de la zona 3 de Guatemala. Entonces fue un choque cuando vine y descubrí como niveles de complejidad que yo no me había imaginado, porque muchas veces, bueno, no quiero decir nada mal de mi país, pero nosotros podemos como simplificar para poder de una vez estar en la acción. Y yo creo que hay que tener un balance. Entonces, sí, yo creo que me hubiera gustado como hubiera gustado tener un tiempo sin tener como un objetivo, solo para aprender. Y ahorita, 3 años y medio después, me estoy encontrando con este tiempo y con este espacio para el aprendizaje, para el aprendizaje desde cero. Pero eso hubiera sido, creo que lo mejor. Sí, sí. ¿Y cuál fue alguna de estas dificultades que te encontraste que no te hubieses imaginado antes? Pues yo cuando vine, bueno, también tenía 19 años, no sé si eso tenía algo que ver, pero yo estaba viendo el lado económico, porque yo dije, yo me enfoco en el lado económico, en el lado económico. Y yo estaba trabajando mucho, creo que demasiado, como tal vez 80 horas semanales, porque así es
un startup, un emprendimiento en los Estados Unidos. Entonces estaba trabajando un poco como una loca y con un enfoque muy específico. Y lo que yo muy pronto empecé a entender es que cuando ya estuve aquí en la tierra de la zona 3 es que no es solo económico, como no se trata solamente del dinero. Hay muchos otros sistemas, y muchas otras complejidades que afectan a las vidas de las mujeres y hay que tratar con mucho cuidado y mucho cariño todos estos otros aspectos. Por ejemplo, algo que vemos mucho en olas es el impacto del trauma, porque la zona 3 es básicamente controlado por, bueno, diría, tiene muchísima influencia de las pandillas y las pandillas reclutan a los como 6 7 años. Es muy así intenso el tema. Y hay violencia entre las mismas familias también, como es lastimosamente hay dinámicas difíciles entre como las mujeres de la comunidad sufren mucha violencia doméstica. Entonces, y la pobreza hace todo eso mucho más, esas circunstancias mucho más extremas porque no tienes margen, no hay dinero para escaparte de una situación, te ves obligado o obligada a algo que no quieres hacer. Entonces, en olas hemos visto a mujeres que desaparecen del programa por un par de meses de la nada y los contactamos, tal vez se les han robado el teléfono, tal vez les ha pasado como ya no quieren formar parte de olas, no sabemos qué está pasando y la mayoría de las veces es que han pasado por una situación de tanto incertidumbre, tanto trauma y tanto como dolor personal que no han podido trabajar, no han sabido qué hacer, ¿verdad? Entonces se desconectan y después, un par de meses después, vienen otra vez y quieren trabajar, quieren avanzar. Y yo diría que lo bueno y lo bonito del modelo de olas es que ellas pueden hacer eso, ¿verdad? Pueden venir y no vamos a cerrar nunca las puertas, pero significa que es mucho más complicado que el dinero, ¿verdad? Porque si solo tratara del dinero, las mamás nunca faltarían a una sesión, nunca llegarían tarde, nunca les pasaría nada así. Entonces, para mí eso es donde yo estoy ahorita intentando enfocar más atención para entender cómo podemos colaborar con otras ONGs y cómo podemos entender mejor o estar ahí apoyando mejor en las etapas donde, donde la vida se pone muy, muy dura. Ya. ¿Se te viene a la mente algún momento que haya sido para vos como un baldazo de humildad de decir, esto es mucho más grande o distinto o difícil de lo que yo creía? Solo a diario. Sí, sí, siempre, sí, desde el principio. Como, ya, estoy intentando ver cómo elijo uno o dos. Bueno, uno que sí me acuerdo y no, yo quiero decirlo de una forma delicada porque no quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero tuvimos una entrevista con un programa como de noticias y una de las mamás hizo una pequeña parte de esta entrevista porque para que se escuchara un poco de la zona 3 según una voz que no soy yo, una extranjera, ¿verdad? Eso era y es muy importante. Entonces, ella hablaba para como 2 minutos acerca de la zona 3 y todo, y fue bien interesante porque ella lo que, y muchas de las mamás y las mujeres hablan así, de que ella estaba diciendo que el basurero
es una bendición. Y hay muchas razones porque eso podría ser como la psicología, pero yo veo que es realmente la herramienta más poderosa económica que tienen estas familias. Y, son condiciones horribles, es muy poco dinero. Yo no es una buena situación, pero es lo que hay. Y también creo que lo que quiso decir la mamá es que admira el esfuerzo que hacen los trabajadores, los recicladores en el basurero cada día. Y habló mucho de eso. Pero después, desafortunadamente, las noticias solo cortaron como un pedacito donde estaba hablando como 10 minutos de como, ay, muchas gracias al proyecto Olas, y ya. Y después pusieron muchas fotos del basurero, como después salieron como y sí, es difícil ver, pero las condiciones, ¿verdad? Entonces ahí como me puse a pensar, ¿cómo he dejado que pase eso? Como que ha sido mi responsabilidad en eso y por qué hay este choque y por qué la mamá no pudo representar su perspectiva. Porque cuando ella habla de los retos y de las bendiciones de su vida, pues hay que creerla, ¿verdad? No hay que como cambiar su historia para que esté diciendo otra, otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es solo un ejemplo de muchas cosas que veo muy a menudo. Sí, las dinámicas de la comunidad también, ya, ya, hay bastantes. Creo que me pasa como cada mes, por lo menos. Claro. Bueno, también es, esto que preguntabas, como cómo dejé que pasara, es muy fácil para un medio agarrar solo esa frase Sí, y mostrarlo así, sí, sí. ¿no? Como, y eso está fuera de tu control. Sí, sí, ya, pero creo que también es como yo, como extranjera, como alguien con más poder, como alguien que ha como sido el contacto para esta fuente de noticias, ¿cómo puedo yo con, cuál es mi responsabilidad para que estas cosas no vuelvan a pasar de la misma manera? Porque de lo que yo veo, las historias de las mujeres y las familias de la zona 3 han sido mal representadas así muchísimas veces a lo largo de su historia, porque hay versiones de la historia que son mucho más fáciles y mucho más como sexy, sinceramente, para como el que lo escucha. Las dinámicas reales son más complejas y menos fáciles de resolver. Ya. Dado que vos tenés el micrófono ahora, ¿qué es algo que vos digas, yo conozco de cómo es Zona 3, que lo puedo representar mejor a lo que se escuchó como en medios tradicionales? Yo todavía estoy en el proceso de aprender eso. Yo ahorita estoy en un proyecto de investigación, y tengo la oportunidad de entrevistar a muchas personas de diferentes organizaciones, líderes comunitarios y ha sido muy, muy, es me emociona mucho más como es lo que más me emociona ahorita en mi trabajo, cuando pienso en el futuro de Olas, es poder escuchar a todas estas distintas perspectivas y no he llegado a una conclusión y no me veo como la voz indicada para hablar para la comunidad, pero sí podría decir como son simples las cosas que yo he logrado aprender desde ahorita, o hasta ahorita, pero para, por ejemplo, hay muchas cosas. Bueno, primero que hay un estigma, que es una de las cosas que más afectan a las personas de la zona 3, a no poder encontrar um, un trabajo formal en otro sector. Eso es uno. Entonces,
yo diría que es muy importante para la media, las noticias, representar de una forma un poco más como humanizada las condiciones de la zona 3, como más historias de superación, no de desesperación, porque eso está aumentando al estigma que estas personas encuentran a la hora de intentar encontrar un trabajo, porque hay maras, hay pandillas, hay narcotraficantes en la zona 3, pero no son todas esas personas, son, yo diría, una minoría de las personas que afectan y terrorizan a estas comunidades y hay muchas personas increíbles, luchadoras, más honestas de lo que yo podría, yo no, ni yo, bueno, yo no creo que podría llegar nunca a este nivel de honestidad y sacrificio que ellos hacen para su comunidad. Entonces, creo que hay que, es más como dónde queremos enfocar las historias, en qué tan mal está trabajar en el basurero y las maras y todo, o las historias de la superación. Eso es uno. Y también hay como un mito que yo he encontrado, que es algo bien interesante, donde la gente piensa siempre que la modernización, como el cuidar al medio ambiente y todo eso, que son cosas muy buenas, implican en sí una mejor vida para las personas en la zona 3. Y no es así para nada. Por ejemplo, si el proceso de reciclaje en Guatemala se lograra como modernizar y hacer más como eficiente, como si las personas empiezan a reciclar en sus casas para hacer el trabajo más fácil para la gente de los camiones y todo, eso quitaría el trabajo de la gente en la zona 3. Y muchas veces hay protestas en la zona 3 por los mismos medios que supuestamente son para ayudarles a tener un trabajo más sano, más seguro y modernizar la ciudad de Guatemala y su recolección de basura. Entonces, por eso yo digo como que no podemos ser idealistas y decir, como el medio ambiente y las personas de la zona 3, como tal vez en un caso, pero no lo podemos tomar por hecho que son sus prioridades. Claro, este es un buen ejemplo que ilustra como la complejidad, ¿no? Sí, Y, y cómo cosas que están en la agenda mundial, como clima, sustentabilidad, pero a la vez cómo garantizar, no sé, cómo se abren nuevos puestos de trabajo para personas. claro, claro. Y yo diría que estas historias de superación, si se lograron publicar o escuchar más, ayudarían, ¿va? Porque los recicladores del dreno sanitario son los que realmente están cuidando al medio ambiente y tienen un estigma de como de la zona por cómo es y cómo se ve y cómo huele, ¿va? Pero ellos son los que están limpiando. Y eso es lo irónico que yo ojalá que se escuchara más, porque ellos están haciendo un trabajo que muchas personas no quieren hacer y por eso el mundo es más limpio y más verde. Ujú, Ya. claro. Rebeca, ¿qué dirías que es alguna de las cosas más difíciles de emprender? Emprender. Pues no sé si es algo que uno puede evitar o, o si tal vez es inevitable o tal vez yo fui el problema, ¿verdad? Pero el nivel, como el agotamiento, uno cuando está emprendiendo muchas veces tiene tanta pasión y tanta emoción y tal vez también muchas veces hay un miedo también porque no se sabe qué va a pasar día a día como la próxima semana vamos a tener fondos para poder pagar a la gente, seguir avanzando, todo eso crea un estado donde es muy, muy
fácil llegar a un agotamiento, a como estar totalmente, en mi caso, como quemada. Me ha pasado y quiero que, ya, quiero que nunca me pase porque es horrible, ¿verdad? Porque la primera que se te va es la pasión por lo que haces. Y eso es creo que la gente no piensa que pueden llegar a este nivel, pero sí pasa. Y es triste, pero también yo creo que hay formas de evitarlo. Si uno tiene una comunidad alrededor, relaciones fuertes, delegar el trabajo, confiar, para mí como confiar en Dios, que y yo no soy capaz de hacer que seamos sostenibles el mes que viene, pero tú sí. Entonces, como esto también hoy en día sí me ayuda. Entonces, sí, no, yo puedo que puede ser evitable al no intentar cargar todo en los hombros de uno y creerse como Hércules, ¿verdad? No somos Hércules. Y yo lo aprendí de una forma dura. ¿Cómo se sintió para vos estar en este estado de quemada? ¿Qué sentías? Bueno, para ser súper sincera, es no entender por qué levantarse de la cama en la mañana, es no poder abrir la computadora, es pensar y pensar y pensar y pensar y no llegar a ninguna conclusión, como estás así no estás alerta. Y también lo quieres esconder, porque todos te conocen como la persona que siempre está haciendo y con una sonrisa y emprendiendo y pudiendo con todo. Entonces, que desanimo si te ven así como es la realidad de vivir la vida así, tan ferozmente emprendiendo. Entonces, ya, y yo diría que aunque la honestidad cuesta, en estas circunstancias yo creo que es lo más importante para poder salir, como ser honesta con uno misma, y con la gente. Mira, yo estoy así, yo quiero seguir, pero ¿cómo le hacemos? Yo tengo que cambiar algo. Esto, ya, hoy en día trato de ser como honesta y Ujú. nunca tener un disfraz con ya siendo bueno, no me siento tanto como la cara de olas hoy, pero al principio, porque tengo otro equipo, pero es difícil ser la cara de una organización y ser vulnerable, pero creo que la vulnerabilidad ayuda, Ujú. sí. ¿Cuál dirías que es alguna creencia limitante de la cual te deshiciste recientemente? Uh, me gustan las preguntas. Limitante. Ah, pues creo que también tiene que ver con el éxito, como estuvimos hablando antes, y eso es un proceso constante de aprender, desaprender, como definir. Pero creo que yo creo que es limitante medir su éxito personal es más como no tengo que definir mi valor y mi éxito como como yo tengo flexibilidad, creo que es eso. Yo tengo flexibilidad al definir este éxito y definir la forma en que vamos a trabajar según lo que dicen las mujeres, según lo que dicen los líderes de la comunidad, según lo que dicen los que trabajan con nosotros como líderes, como, y según yo también, como tengo flexibilidad a la hora de definir cuáles son nuestras metas y en cuánto tiempo lo queremos alcanzar. Porque
yo me voy a estresar y agotar si yo digo quiero que empleemos a 50 mujeres de la zona 3 el año que viene. Y creo que no voy a hacer bien mi... Si hago así, es muy probable que no haga bien mi trabajo con las mamás con las cuales trabajamos ya. Entonces, uno tiene mucho más flexibilidad con estos números y estas metas de lo que uno cree, a menos de lo que yo Ujú. creía al principio. Yo sentí que un poco como el sueño americano, ¿verdad? Que teníamos que seguir avanzando y avanzando avanzando de una forma lineal y que no podía tomar el tiempo de reflexionar o de cómo moderar un poco lo que estuvimos haciendo para que sea un ambiente más sano para todos. No sé si tiene sentido eso, pero así Sí, respondería. Ajá. sí. Em, Vos te fuiste a España siendo muy joven, a los 16 años, sola. Eh, Quiero saber cuánto dirías hoy que se relaciona todo lo que estás haciendo con Olas con la relación que vos tuviste con tu mamá host en Sí, España que te recibió allá 2 años. sí. Pues tiene mucho que ver. Yo no puedo decir que es como la, ¿cómo lo explico? O sea, yo creo que al conocer a mi mamá, a Isabel se llamaba, anfitriona, después de haber tenido esta pérdida personal en mi vida, fue como la primera lucecita de mi definición actual del éxito. Yo podría decirlo como para conectar las ideas así. Yo creo que fue la primera lucecita porque después de que falleció mi mamá, yo me puse a estudiar duro, a definirme como según mis niveles académicos y también según lo que, bueno, en como ser una persona fuerte, que no necesitaba a nadie, que era independiente y que lo podría resolver todo. Entonces, así estaba yo como un poco fría y ya, trabajando así. Entonces, ella fue como muy clave en cambiar un poco esta mentalidad y abrir esta puerta para que yo pudiera ya avanzar en lo personal que al final como se convirtió en olas. Porque olas lo que nosotros tenemos que otros servicios tal vez no ofrecemos igual, es que lo basamos en la relación. Como no decimos, no decimos que con nosotros vas a aprender el subjuntivo en una semana. Como eso no es, no podemos ofrecer eso, pero sí podemos ofrecer que uno va a sentir cómodo y va a poder aprender de una persona que realmente importa, como le importa, a la mamá le importa su vida y quiere seguir conociéndole y como en los mejores casos y la mayoría, como los dos, como es una relación de beneficio mutuo con un cariño también, con un cariño, porque ya las mujeres de la zona 3 no tienen la, los estudios universitarios para, como dije, poder enseñar como así rápido el subjuntivo y todo eso, pero sí por ser madres, la mayoría, y por ser mujeres luchadoras, sus historias inspiran a los estudiantes y también se encariñan con la gente con la cual están hablando. Y eso creo que es algo que todos necesitamos, como conversaciones y relaciones así. Ujú. Y en esto de haber salido de Estados Unidos a España, ¿con qué diferencias culturales te encontraste? Como de los Estados Unidos a España, primero. Sí, Sí. ya, es bien interesante porque hay uno muy clave, pero
tal vez está tan marcada en mi mente porque, porque es tan diferente aquí en Guate. Entonces voy a hablar un poco de eso, porque yo veo a los Estados Unidos con el nivel de como ser educado y de como y con cosas como malas palabras, estamos como en medio. En España yo me di cuenta que tengo que ser como más directa y hasta para mí como podría soñar, como si lo hubiera dicho en inglés sería mal educada, pero muchas veces en España la gente es bien así directa y se pueden, yo he visto como que amigos que se pueden gritar y decir cosas que yo vería como muy feas y después estar abrazándose a 5 minutos como no hubiera pasado nada, como es una cultura un poco más, no sé, tal vez un poco más fría en este sentido, no en todos los sentidos que los Estados Unidos y directa y que la gente molesta a los demás más. Después, en Guatemala, la gente es mucho más educada, como si uno va a escribir un correo, hay que poner como a menos 2 líneas de introducción, de como preguntando por todos y siempre al empezar una conversación hay como 10 minutos de una reunión, quiero decir, 10 minutos de hablar de la familia, cómo están, como así y las ofensas son mucho más sutiles, como hasta para mí me cuesta cuando dos guatemaltecos se ofenden el uno con el otro. Yo me quedo viendo así con una sonrisa como, creo que solo están platicando, como no veo, no puedo ver la insulta sutil que está pasando, mientras en España es como, ¡pum!, directa. Entonces, al ir como de los Estados Unidos a España, tuve que empezar a como como, me tuve que como quejar para que me escucharan un poco, no con todos, obviamente, no con mi familia, pero con amigos tal vez. Y después en Guatemala, si uno se queja así, es como lo peor que podrías hacer. Entonces yo tuve que aprender mucho, tuve que aprender a cambiar mi, mi personalidad un poco en español, para ser más así delicada y no, ya. No sé si me explico, pero eso fue uno de Sí. los choques culturales. Sí. Rebeca, ¿qué dirías que es algo que te gustaría hacer antes de morir? Mm, am, no sé, yo estoy contenta así como estoy. Am, no sé, bueno, sería, sería chilero. Bueno, tía, sería chilero poder viajar mucho más, así profundamente como yo he tenido la oportunidad de hacer. Como yo creo que como donde más aprendo es cuando estoy interactuando con otras culturas que me retan a pensar de otras formas sobre la vida. Eso me encanta. Pero también me gustaría, yo siento que tengo demasiado todavía que aprender aquí en Guatemala de la zona 3. Es un país muy, muy bello y la comunidad es una comunidad muy, ya, muy especial también. Entonces, tengo una respuesta un poco como ilógica, porque me gustaría viajar y poder profundizarme en otras áreas, pero también a la vez me gustaría dedicarme como 100% a mi trabajo aquí. Entonces, a ver si de alguna forma se logren los dos, pero mientras tanto estoy contenta como estoy. Bien, ¿qué es algo que te gustaría saber, que te hubiese gustado saber hace 5 años que sepas ahora? Ah. Wow, hace 5 años yo tenía 17 años, entonces no sabía mucho. Tampoco sé mucho ahora, tengo 22. Pero
tal vez que... mm, que las memorias más bonitas que yo tengo no son de logros, sino de cosas así muy cotidianas, como tomando un café con amigos. Y estas son mis memorias más bonitas desde Ujú. esta edad y en adelante, ¿no? Y las veces que yo he podido como tener ya algún tipo de logro, algún tipo de como reconocimiento, es muy bonito y estoy muy agradecida por estas oportunidades, pero una semana después ni recuerdo, como no es un recuerdo tan poderoso, ¿verdad? No es tan tangible. No sé si sabes qué Sí, quiere decir. sí, te Sí. entiendo perfecto. ¿Cuál dirías que es alguna decisión valiente que hayas tomado? Ah, yo no estoy acostumbrada a verme en estas, como con la palabra valiente, no sé si me identifico, yo no me veo como una persona necesariamente valiente. Tal vez, bueno, creo que valoro mucho la honestidad, como dije, como todos los procesos que he experimentado, como em, la pérdida de mi mamá, otras cosas duras que me pasaron en esta época de mi vida, agotamiento de alguna forma en olas, todo eso, y visto como un constante que la honestidad y la vulnerabilidad te hacen libres y la gente ya no te puede, como nadie te puede decir nada si ya todas tus cartas están sobre la mesa. Entonces, no es que, tenemos que andar contando toda la historia de nuestra vida a todo el mundo, pero yo creo que requiere de bastante valentía ser honesto con uno mismo y con los demás sobre tus intenciones, tus errores, las cosas que te duelen, el estado en el que estás, poder, poder decir la verdad es tal vez lo más valiente que puede hacer uno. Ujú. Ya. Rebeca, ¿hay algún libro que te haya gustado recientemente? Hay muchos. A mí me encanta, bueno, de libros sobre Guatemala. Me gusta Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Todavía lo tengo que terminar, entonces no sé, pero es increíble. Es un libro súper, súper fascinante. También para entender la historia de Guatemala, Fruta Amarga. Es con la historia de la compañía United Fruit que, y la CIA, cómo se involucró la CIA en la historia de Guatemala en los 50, los años 50. Estas son unos que recientemente he estado repasando. También hay un libro que se llama Cuando ayudar hace daño. Es un poco controvertido, pero para mí es muy, me ha ayudado mucho a como formar un tipo de como teoría y contexto para unas dinámicas que yo he visto, especialmente cuando gente de mi país va a otros países. Y mucho se trata de la cultura al final, que tenemos una cultura muy extrema. Pero es un buen libro, es un buen libro también, siento yo. Bueno, he dado 3, podría dar más, pero estos son. Perfecto. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Palabras finales, un último mensaje de algo que hayamos hablado o no, pero que quieras decirle a la audiencia.
Bueno, yo, puedo dar un poco más de información acerca de olas si alguien está interesado y quiere tomar unas sesiones o quiere involucrar de alguna forma a su universidad o instituto. Es projectolas.com con J, Project. Y tenemos Instagram y Facebook. Y ahí está todo. Pero después para poder, ya personalmente como cerrar el episodio, yo soy joven y estoy aprendiendo todavía, entonces no sé si tengo palabras de sabiduría para la audiencia, pero me ha gustado estaba en una entrevista hace un par de días y fue con un líder comunitario y él me dijo yo le pregunté cómo puedo aprender más, como en general, y él dejándote enseñar, me dijo como así. Entonces, no sé, eso es algo que creo que ha sido clave para mí y estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que muchas veces la forma de aprender es primero parar, como parar de hacer todo lo demás que estamos haciendo y llegar a un estado en que estemos listos para ser enseñados y tener la humildad de decir que no sabemos todo. Genial. Gracias, Rebeca. Gracias por venir y contar todo esto. Súper, muchas gracias. Fue un gusto. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.